Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí como todos los lunes en Macroscopio por FM Universidad. Hoy vamos a hablar con el doctor Andrés Seyman. Andrés es licenciado en Ciencias Políticas, tiene una maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos y es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. También es investigador de CONICET, se especializa en teoría política y su tema de investigación es Estado, Dependencia y Autoritarismo en América Latina, un análisis de los debates en la intelectualidad latinoamericana 1976-1981. Se desempeña en el Instituto de Desarrollo Humano de la Universidad de General Sarmiento. Le damos la bienvenida y te agradecemos, Andrés, tu tiempo aquí en Macroscopio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Es un gusto, el gusto es mío, Bueno, contanos un poquito cómo fue tu inicio en la carrera, en la formación, qué te llevó a la ciencia política, si hubo un momento o un proceso que te llevó a ese lugar, a esa curiosidad, a ese interés. Bueno, te cuento y le cuento a la audiencia. Yo nací en 1985, es decir, yo tenía aproximadamente en el año 2001, ¿no? Que es un año que en proceso político argentino es de una resonancia notoria, ¿no? Tenía aproximadamente 16 años, estaba en la escuela secundaria. Yo fui a una escuela preuniversitaria de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual estaba muy atravesada por los acontecimientos y por la vertiginosidad política de aquel fin de los años 90, que es cuando yo entro en la secundaria, cuando uno empieza a tomar más conciencia acerca de los acontecimientos políticos. Y bueno, sin dudas, mi generación, quienes tenemos aproximadamente 40 años, aquel 2001 fue un cimbronazo muy fuerte, ¿no? Porque veíamos, de alguna manera, en los medios de comunicación, veíamos en nuestras familias, fue lo que se conoce como un verdadero hecho social total, ¿no? En el sentido de que ese 2001 atravesó al conjunto de las clases sociales, atravesó al conjunto de las esferas sociales, cualquier círculo en el cual uno se movía, de alguna u otra manera, aunque de manera diferencial, por supuesto, estaba atravesado por lo que fueron esos acontecimientos políticos y sociales, ¿no? Entonces, en ese contexto es que yo pasé mis años en la escuela secundaria. Como te decía, bueno, una escuela secundaria, como te decía, preuniversitaria, con lo cual, obviamente, todo lo que significa el impacto universitario también de aquellos años, donde también las políticas de ajuste a la educación tuvieron también una repercusión muy sustantiva, diría. Entonces eso de alguna forma se colaba también en mi vida en la escuela secundaria, y bueno, eso provocó, supongo, un interés muy fuerte de mi parte en tratar de entender y de comprender qué era lo que estaba pasando, ¿no? Y por eso, de alguna manera, las inquietudes sociales, políticas, se me aparecieron bastante intempestivamente, involuntariamente incluso podría pensar, y bueno, eso generó una inquietud para mí en torno de la posibilidad de elegir una carrera universitaria vinculada a las ciencias sociales, y bueno, así fue que elegí meterme en la carrera de ciencia política. Diría que ahí hay un primer mojón, no sé si te suena conducente lo que estoy diciendo. Sí, totalmente. Y bueno, vas a la carrera, ¿cómo la cursaste? ¿Te pareció, llenó tus expectativas? ¿La superó? Seguiste enganchado, obviamente, porque seguiste con la formación. Bueno, a ver, en realidad ahí te diría que hubo una primera insatisfacción que yo sentí
porque la carrera de ciencia política es una carrera muy especial en la Universidad de Buenos Aires, que es donde yo hice mis estudios. Es una carrera que nace en 1985, 1986, es decir, es una carrera que es posterior al retorno de la democracia y está íntimamente vinculada con esto. Digo, por ejemplo, en la UBA, que es donde yo más conozco, después por supuesto hay otras carreras en la multiplicidad de universidades que tenemos a nivel nacional, ¿no? Pero en donde yo estudié, que es la UBA, perdón el porteñocentrismo, pero bueno, es un poco mi experiencia biográfica. Bueno, por lo menos en mi experiencia, ¿no? La carrera de ciencia política de la UBA tiene esa característica, ¿no? Que de apenas sucede el retorno democrático, es que nace la carrera. Después, por ejemplo, en lo que hace a ciencia política, la Universidad Nacional de Rosario tiene su carrera de ciencia política y relaciones internacionales mucho más anteriormente, ¿no? Digo, para citar un ejemplo. Después, en el caso de la carrera de sociología de la propia Universidad de Buenos Aires, claro, también es mucho más antigua, no así la de ciencia política, que es una carrera que nace precisamente en ese contexto, con el fin de dotar de cuadros a la administración pública que estén formados no ya con el pasado de pendular en materia de inestabilidad institucional, ¿no? Pensemos las décadas previas a 1985, ¿no? Signadas por las interrupciones de golpes cívico-militares, ¿no? Sucesivamente. Entonces, bueno, allí es que nace la carrera de ciencia política con ese objetivo, ¿no? De dotar de cuadros para la renaciente democracia, cuadros que tengan además una nueva cultura política fundada en el espíritu democrático que estaba renaciendo en ese entonces, con el espíritu además de la época alfonsinista, ¿no? De producir además una modernización del Estado. Pero bueno, aquí cuando yo llego a la carrera de ciencia política, que es aproximadamente en el año 2005, yo hice el CBC, el ciclo básico común, en el año 2004, ingreso a la carrera en el año 2005, todo eso había estallado en pedazos en el año 2001, ¿no? Es decir, esa intención de modernización institucional, de modernización política, de transformación de la cultura política en un sistema bipartidista, bueno, todo eso había estallado en pedazos en el año 2001 y por lo tanto aquellas promesas que hacía la democracia en los años 80, bueno, con los años 90 y luego con el 2001, eclosionaron notoriamente, ¿no? Entonces, evidentemente allí estábamos en presencia de una carrera que había surgido con un fin, pero que muy tempranamente quedaba desajustada con la realidad, ¿no? Entonces, de pronto, uno que había llegado, como había sido mi caso, para tratar de entender, incluso inconscientemente, no es que esto uno lo reconstruya a posteriori, ¿no? Mirando retrospectivamente, no sé si en ese momento lo hubiese podido narrar así, como te lo estoy contando ahora, como les estoy contando ahora, pero bueno, en principio yo había llegado con ese objetivo y cuando uno se encuentra con una carrera que había sido forjada inicialmente con otra perspectiva, bueno, ahí había un desajuste, ¿no? Entonces, en principio, me encontraba con una carrera que estaba demasiado ceñida a la explicación en materia institucional del significado de la democracia, cuando lo que se veía y se palpaba en las calles en ese post-2001 era más bien otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí en principio una insatisfacción y al mismo tiempo una búsqueda, ¿no? Que comenzó en esos primeros años de cursar la facultad. ¿Qué te lleva a seguir formándote, digamos? En algún punto, pues bueno, ya finalizada la carrera o transcurrida, avanzada la carrera, ¿te planteás el tema de investigar, por eso te seguís formando o te seguís formando y después te planteás cómo fue ese proceso? Primero me seguí formando, fueron, diría ahí, como dos afluentes que con los cuales comencé. Primero había cursado una materia que me había interesado mucho, que era la materia de sociología política, que Argentina tiene una gran tradición en ese campo. Diría hay varios referentes, o por lo menos dos que a mí me interesan particularmente,
que son Juan Carlos Portantiero y por el otro lado Guillermo O'Donnell, ¿no? Claro. Uno, Portantiero, un sociólogo argentino, diría, uno de los más destacados de los 5 más importantes en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX. Y del otro lado, de la ciencia política, diría más oficial, Guillermo O'Donnell. Y yo, bueno, había cursado esa materia, sociología política, que me había resultado de gran interés, también por el enfoque de los docentes con los cuales había estudiado. Y bueno, uno de los docentes, después de haber hecho esa cursada, nos cruzamos en alguna circunstancia que ya no podría recordar. Yo le manifesté mi interés por seguir estudiando, por seguir formándome. Me invitó a integrar un grupo de investigación, así que a partir de eso yo empecé a participar. Él estaba en ese momento terminando su proceso doctoral, así que me integró en una de las ramas que estaba involucrada en su tesis, de una de las ramas de indagación que estaba involucrada en su tesis doctoral. Uh-huh. Y al mismo tiempo, o por ahí quizás a raíz de eso, es que empecé la maestría en estudios sociales latinoamericanos que estaba surgiendo en ese entonces por primera vez en la primera corte ahí en la Universidad de Buenos Aires. Bien. Hacemos la primer pausa, Andrés, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con el doctor Andrés Seyman. Bueno, nos comentaba sus primeros pasos en la disciplina, cómo se fue formando en la licenciatura, en la maestría, y ahí arrancamos otra vez. Cómo finalizamos la maestría y ahí sí, encarar el doctorado ya es otra perspectiva, ¿no? Sí, además implica una demanda diferencial de tiempo, ¿no? Es decir, yo estaba haciendo la maestría, que es como una suerte de tramo del doctorado, por lo menos así está curricularmente establecido en la Universidad de Buenos Aires, que es donde estudié. Y bueno, yo ahí empecé a cursar la maestría, y con el correr un poco de la investigación que empecé a hacer en ese contexto académico, fui también despertando un poco el interés después de continuar con eso, y también al mismo tiempo eso, por supuesto, como te decía recién, significaba tiempo y una dedicación mayor, ¿no? Así que fue que a partir de allí es que primero empecé con una beca que me brindó una institución latinoamericana bastante reconocida, que es CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que fue una beca de un año para poder desarrollar una investigación vinculada con mi tesis de maestría, y después viendo que eso estaba más o menos encaminado y que yo iba despertando un interés cada vez mayor por el campo de la investigación, primero postulé una beca de la Universidad de Buenos Aires, empecé con eso, y después ya posteriormente ingresé con una beca doctoral al CONICET, y bueno, ya ahí tuve el respaldo, si se quiere, y esto es importante subrayarlo en este contexto, tuve un respaldo, si se quiere, institucional y además material para poder dedicar más tiempo a la investigación, ¿no? Porque yo cuando empecé la maestría, y esto por eso digo que es importante subrayarlo, quizás para el público que por ahí no pertenece al campo de la investigación o de las instituciones de ciencia y técnica de la Argentina, cuando empecé yo tenía un trabajo de 8 horas que no tenía absolutamente nada que ver, y bueno, por supuesto que mis estudios para la maestría los desarrollaba cuando salía del trabajo, en el tiempo que tenía disponible. Los trabajos de la maestría los escribía los fines de semana. Bueno, era toda una dedicación que quizás después con el tiempo se hace difícil de sostener y se hace más inviable en el caso del doctorado, ¿no? Que requiere más tiempo de cursado y más tiempo de producción, ¿no? Cuando finalmente, terminás tu doctorado, decidís ingresar a CONICET como opción única, o tanteaste otro panorama, porque por los años también era una época bastante difícil, digamos. Bueno, en principio yo tenía distintas opciones, ¿no? Trabajaba en docencia, aunque de manera acotada, porque eso es lo que permite o establece
establece CONICET. También me interesaba, en principio, ver otras opciones, ¿no? La posibilidad de trabajar quizás en la administración pública, también una faceta que me interesaba mucho, pero al mismo tiempo, bueno, lo que fui reconociendo era que mi interés principal estaba puesto en el campo de la investigación, ¿no? Así que, bueno, afortunadamente, por una serie de circunstancias, supongo que no solo remiten a méritos personales, sino también de contextos sociales. Tuve la oportunidad de poder ingresar en la carrera de investigador de CONICET y ya proyectar quizás a mayores plazos, ¿no? La posibilidad de desarrollar profesionalmente en el campo de la investigación. ¿Ingresaste en el primer intento o fueron varios? No, fueron varios, fueron 3. En mi caso fue el famoso la tercera es la vencida. Tenemos de todo tipo. Tenemos de mucho, de primera, o sea que está bueno porque también es parte de la historia, ¿no? De ser investigador o investigadora, ¿no? Idas y vueltas, intentos y insistencias. Sí, también incluso esto, cuando yo empecé con la primera beca doctoral, también la primera vez que me postulé tampoco pude ingresar y tuve que insistir. Ya no recuerdo si 1 o 2 veces más como para poder obtener la primera beca, así que sí, no fue un camino sencillo, o por lo menos tuvo que tener cierta persistencia para poder ingresar en el sistema, ¿no? ¿Cómo te fuiste acercando al tema de investigación? ¿Qué fue lo que, bueno, obviamente lo tuyo es la teoría política, pero hilaste más fino en todo ese campo, ¿no? Bueno, en primer lugar diría que siempre en el caso de quienes nos dedicamos a la teoría política o a la teoría social, siempre la inquietud surge a partir de fenómenos que de alguna manera, de forma más sofisticada, menos sofisticada, más disruptiva, menos disruptiva, siempre nos impone de alguna forma la realidad, ¿no? Es decir, algún aspecto que consideramos problemáticos, que consideramos quizás soslayadamente como parte constitutiva de la realidad en la cual vivimos, o incluso en algunos casos, en ciertos investigadores puede ser parte de su realidad cotidiana, de haber sufrido algún acontecimiento personal que muchas veces primero aparece como personal, pero en definitiva la investigación lo que devela puede ser que es un factor más social, ¿no? Eso también ocurre en muchas oportunidades. Pero en mi caso diría que fueron fundamentalmente los fenómenos políticos, ¿no? Yo creo que en mi caso yo estudié mis estudios de maestría y después lo que continué en el doctorado siempre fueron fenómenos fundamentalmente latinoamericanos, ¿no? Problemáticas latinoamericanas, y creo que tuvo que ver con un tiempo, particularmente la primera década del siglo XXI, donde la idea de América Latina emergió con mucha fuerza en la discusión continental, ¿no? Tanto primero diría con una ola de gobiernos que genéricamente fueron denominados en el campo académico como progresistas, también la onda rosa o marea rosa, o en algunos casos también denominados nacional populares, etcétera, y también después con la contestación a ese proceso, ¿no? Que también asumió un carácter latinoamericano, y efectivamente creo que América Latina se volvió en ese entonces un problema o un campo de indagación. Así que así fue que comencé, y bueno, también después cuando uno empieza a formar parte de equipos de investigación o de espacios de trabajo colectivo, también aparecen preguntas más grupales, colectivas, que bueno, en definitiva quizás uno va despertando ciertos intereses o ciertas inquietudes que tienen que ver con esos espacios de discusión y debate que uno va integrando, ¿no? En mi caso particular, el aspecto que yo fui desplegando en las investigaciones tiene que ver más que nada con la teoría del Estado,
porque bueno, formé parte de diferentes equipos, incluso como te decía anteriormente, en el bloque previo, yo me ingresé como docente en una materia en la facultad que dictamos y sigo dictando ahí, en efecto, contenido sobre teoría del Estado, ¿sí? Entonces la cuestión del Estado apareció como un tema central, ¿no? En mis investigaciones, y en principio, al comienzo, también un poco por el contexto que te mencionaba recién, de discusión latinoamericana, bueno, un tema que apareció con mucha fuerza fue el tema del desarrollo, ¿no? Entonces, la relación entre Estado y desarrollo fue uno de los primeros problemas en los que me focalicé, y bueno, y efectivamente de eso se trató un poco la tesis mía de doctorado, ¿no? De ver la relación entre Estado y desarrollo en otras épocas en América Latina, y un poco indagar también en la actualidad de ese entonces, ¿no? ¿Qué estaba pasando con esos conceptos que son también problemas, ¿no? Discusiones, etcétera. Y la realidad te está dando tela, digamos, para seguir ahondando, ¿no? Porque son cambios así muy drásticos de una década a otra, incluso de un año a otro, ¿no? Cuando cambian las gestiones gubernamentales. Sí, a mí me interesan no solo los cambios de gobierno, que efectivamente son un fenómeno sobre el cual prestamos mucha atención desde ya, pero bueno, también me interesa ver un poco los procesos sociopolíticos, ¿no? Que son los que subyacen, y los que en definitiva quizás son el fundamento de cuando vemos determinados cambios de gobierno o determinados episodios políticos, ¿no? Que, como decía un filósofo, a veces aparecen como un rayo que cae sobre un cielo sereno, pero que en definitiva la tarea que tenemos quienes investigamos los fenómenos políticos es indagar cuáles son los procesos sociales o sociopolíticos que subyacen a esos episodios más estelares, que a veces son los que vemos cuando abrimos el diario, cuando miramos las redes sociales o cuando miramos los programas de televisión, ¿no? Así que bueno, eso en definitiva es una de las inquietudes que tengo, y bueno, así un poco también sí, efectivamente, por los cambios sociopolíticos de la última década, diría, es decir, de la segunda mitad de la segunda década del siglo XXI y la mitad de la década que llevamos atravesados, esta tercera década del siglo. Bueno, aparece, y de ahí el título de la investigación mía de carrera, bueno, el tema del autoritarismo, ¿no? Que es un tema que quizás no estaba tan presente en las últimas décadas del siglo XX, que había quedado más asociado al problema de las dictaduras militares, ¿no? En los años 70, pero que de nuevo un significante que quizás supuestamente era parte de las narrativas del pasado, que es el tema de los golpes de Estado, bueno, súbitamente apareció nuevamente en la discusión latinoamericana, ¿no? A través de una serie de episodios, pero bueno, en definitiva de lo que se trataba era ver esos episodios en qué se fundamentaban, ¿no? De dónde habían salido, por qué habían surgido nuevamente en la palestra del debate de América Latina. Ahora profundizamos con eso, Andrés. Hacemos otro pequeño corte y volvemos. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con el doctor Andrés Seyman. Bueno, nos contaba ahora en el último bloque cómo era el análisis de esos procesos que derivaban en estas situaciones tan particulares a nivel sociopolítico, no solo en Argentina, sino en América Latina. Hay hilos conductores, hay coincidencias y hay diferencias en cada estado, pero como línea general parece que algunos procesos en diferentes tiempos se replican. Sí, hay procesos que convergen. Hay un autor que a mí me interesa mucho, que es un autor argentino llamado José Aricó, un autor que vivió entre los años 30 y los años 90 del siglo pasado, cordobés de Villa María, Aricó, que hablaba en un artículo de América Latina como unidad problemática, ¿no?
Me parece interesante esa expresión, ¿no? Porque por un lado señala esto que decía vos recién, América Latina como una unidad, es decir, como algo que habla de una cierta convergencia, ¿no? Cierta unidad, en definitiva, de los procesos latinoamericanos, de la historia latinoamericana, de la vida política latinoamericana, pero al mismo tiempo ese adjetivo, ¿no? Problemática, en el sentido de que también cuando miramos las realidades de cada uno de los países de América Latina y el Caribe, también vemos diferencias notorias, ¿no? Problemas que son claramente diferentes en muchos casos, incluso empezando por la lengua, ¿no? Claro. Quizás tenemos el chip nosotros y nosotras del español, ¿no? Como lengua de varios países de Sudamérica, pero cuando uno mira la pantalla completa, bueno, por supuesto que tenemos ahí el gran vecino que es Brasil, que habla otra lengua. Tenemos también el caso de las Antillas y del Caribe, donde el francés, el inglés también son lenguas muy importantes, pero digo, ahí tenemos ya un pequeño elemento que nos habla de diferencias sensibles en cuanto a los diferentes países. También las economías, ¿no? O sea, economías que fueron históricamente asignadas por la monoproducción de materias primas, ¿no? Digo, si uno piensa en el caso de Centroamérica y del Caribe, ese fue claramente el caso, pero también vemos otros países, como es el caso del nuestro, o países que son incluso más grandes, como el caso de Brasil, que han tenido en el siglo XX un fuerte desarrollo industrial, ¿no? Es decir, no solo países monoproductores primarios, sino países con un fuerte desarrollo industrial y con economías incluso, como es el caso de Brasil, muy potente, o el caso de México lo mismo, ¿no? Muy potentes a nivel global. En el caso de Brasil incluso estamos hablando de casi una potencia, ¿no? Es decir, que tiene un diálogo mundial, ¿no? Con países de gran envergadura, como el caso de China, como el caso de Rusia, como el caso de India, ¿no? En lo que se conoce actualmente como los BRICS, ¿no? Y bueno, y también por supuesto, vinculado a la lengua que mencionaba anteriormente, tenemos un aspecto que es importante, que es el modo en que se producen las independencias de los países, ¿no? Claramente ahí el contrapunto entre Argentina y Brasil también es notorio, ¿no? O propiamente hay aspectos que son muy importantes, que está vinculado con la formación de las naciones en cada uno de los países, ¿no? Con quienes libraron las guerras de independencia, y también de forma posterior cómo es el momento de constitución de las naciones, qué sucede con las poblaciones preexistentes a la formación nacional, ¿no? En el caso de Argentina, ahí tenemos una experiencia muy singular en lo que respecta al resto de América Latina, quizás más parecida a lo que fue Uruguay, ¿no? Por la proximidad geográfica, pero también política y social, que es el desplazamiento de la zona centro, la más productiva, la más fértil del país, de la población originaria, ¿no? Y la aniquilación en algunos casos, pero después también el desplazamiento hacia otras zonas del país, mientras que en otros casos hay de latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, el de Brasil recién citado, hay una impronta muy fuerte del pasado esclavista, ¿no? Sí. De Brasil en las plantaciones, o también países como el caso de Bolivia o Ecuador, donde es mucho más fuerte la impronta de las poblaciones indígenas originarias, ¿no? La cuestión étnica es central en esos países. O en el caso de México, diría el problema campesino, ¿no? Es el país con la primera revolución en el siglo XX, como fue la Revolución Mexicana de 1910-1911, ¿no? Que todavía, aun cuando haya pasado casi más de un siglo, ¿no? Todavía ese hecho social y político fue decisivo en lo que vino después en ese país. Entonces, bueno, ahí diría que efectivamente Arico, a quien citaba hace un ratito, tenía mucha razón. Y es en el sentido de esa unidad problemática, ¿no? Unidad porque hay una historia común de colonización, hay una historia común en el sentido de insertarnos de una cierta manera subordinada en los procesos de desarrollo capitalista en los siglos
XIX y XX, sí, pero también una unidad problemática en el sentido de que todo eso asume formas muy diversas y muy heterogéneas a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe, y bueno, también eso es parte de los problemas de investigación que tenemos que indagar quienes nos interesamos en los fenómenos políticos, ¿no? Porque todo eso que acabo de mencionar recién es como una suerte de subsuelo, ¿no? Sobre lo cual se erigen los procesos sociopolíticos, ¿no? Vinculados con las características y la historia de la cultura nacional, de las clases sociales, de los sujetos políticos, ¿no? Etcétera. Eso te iba a consultar, digamos, mientras vos relatabas, yo pensaba en el rol que han jugado las clases dominantes, si querés llamarlas, las burguesías nacionales, también, por supuesto, los sectores populares, las organizaciones sociales, pero temo que en algunas circunstancias o en algunas cuestiones solo las clases dominantes son las que ejercen el poder. Hubo también similitudes, diferencias entre, por ejemplo, burguesías nacionales cercanas como puede ser la brasilera o la argentina. Bueno, hay similitudes y hay diferencias, ¿no? Podríamos decir, como relatábamos un poco recién, ¿no? Similitudes en el sentido de que si hay efectivamente un rasgo común del conjunto de las clases dominantes en América Latina, más allá de las diferencias, es que todas tuvieron que lidiar con ese proceso de surgimiento de su ser social, ¿no? De forma subordinada a la situación del mercado mundial, ¿no? Es decir, cuando nuestros países se constituyen como naciones, bueno, había otros países que a esa altura estaban más avanzados en términos de desarrollo capitalista, que demandaban cierto rol de nuestras naciones en el concierto global, ¿no? Podríamos decir. Entonces ahí hay un rasgo común de una experiencia de subordinación, si se quiere, ¿no? Entonces eso es como una parte muy constitutiva de las clases dominantes de nuestra región, y bueno, todavía en muchos casos eso se experimenta con notoriedad, ¿no? En el sentido de qué tipo de relaciones se trazan con quienes con aquellos países que constituyen las principales potencias, ¿no? Ahí hay un rasgo que diría es común, es parte de nuestra historia, ¿no? Pero después, bueno, como te decía antes también, creo que hay múltiples diferencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la diferencia entre Brasil y Argentina, siempre se cita la diferencia entre las dictaduras de los años 60 y 70 en cada uno de los países, donde en el caso de Brasil sí las dictaduras dieron lugar a un modelo quizás una clase dominante más industrial mucho más fuerte, mientras que en el caso de Argentina predominó con mucho más vigor la idea de un modelo primario y financiero, ¿no? Ahí hay diferencias, ni que hablar en el caso de si se quiere, de los países más pequeños, de los países que han tenido históricamente economías de enclave, ¿no? Donde allí sí, esa experiencia de subordinación o incluso de conformación de élites muy pequeñas también ha sido un signo histórico que los diferencia de países quizás que lograron tener un cierto desarrollo industrial, como el caso de Brasil que recién citaba, o por ejemplo de México, ¿no? Que también tiene una clase dominante mucho más fuerte, ¿no? Pero ahí también, de nuevo, creo que la idea de unidad problemática es interesante, ¿no? Para pensar ese problema. Hacemos la última pausa, Andrés, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con el doctor Andrés Seidman, ya en el último bloque. Estábamos hablando, bueno, de un poco de historia, de la conformación de los estados nacionales, de las clases dominantes, de las diferencias entre burguesías. Hoy estamos en una situación que tiene que ver con el pasado en un punto, me recuerda por lo menos a mí personalmente a cuestiones del pasado y que está absolutamente muy presente. En uno de tus textos hablas de esta
política neocolonial, de la gestión actual, hablas de la fobia al Estado, digamos, ¿cómo analizás esta actualidad, ¿no? Que es bastante particular y diferencial con respecto a gobiernos que hemos tenido hasta hace algunos años atrás? Bueno, uno trata siempre de hacer dialogar la política con la historia, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que nunca algo es absolutamente nuevo. Bien. O nunca... Uh-huh. Es imposible que algo sea absolutamente nuevo, ¿no? Algo puede tener ciertos visos o ciertos rasgos de novedad, ¿no? Incluso no diría algo que tiene novedad es porque es una revolución completa, ¿no? En el sentido de efectivamente transformar el conjunto de las relaciones sociales de un modo muy drástico y de un modo nunca antes alojado, ¿no? Pero después siempre en la historia, incluso cuando se trata de procesos que buscan transformar muy de raíz las sociedades, el pasado emerge de alguna manera, ¿no? A mí me interesa mucho trabajar sobre un concepto cuando uno piensa en la realidad, que es el concepto de coyuntura, uh-huh. Cuyo significado es la existencia de múltiples temporalidades, ¿no? Que conviven de forma simultánea, pero al mismo tiempo yuxtapuesta, ¿no? Y creo que de alguna manera cuando atravesamos procesos políticos como el que estamos viviendo ahora, de alguna manera hasta por los poros se va metiendo la historia, ¿no? Sí. Y creo que lo que estamos atravesando hoy en Argentina es un proceso que está vinculado a un proyecto histórico, uh-huh. ¿no? Cuya no es la primera experiencia, ¿no? Que atravesamos en este sentido. Lamentablemente no. Lamentablemente no. Digo, hay muchos ideólogos de este tipo de experiencias que van sedimentándose con el paso del tiempo. Uh-huh. Y creo que se trata, por un lado, de un proyecto, como decía, histórico, de un tipo de proyecto de nación, ¿no? Y por eso creo que ahí nos remonta muy al pasado, ¿no? Y siempre aparece la imagen aparece la imagen de Roca, ¿no? Sí, recurrentemente. Sí. Uh-huh. Después, hay otro concepto que a mí me interesa mucho, decía el de coyuntura, ¿no? Pero también otro concepto de un pensador boliviano, René Zabaleta, uh-huh. que es el concepto de momento constitutivo, ¿no? Que es aquellos momentos que quedan como fondo, como memoria, casi en el inconsciente de las naciones. Y creo que en el caso de Argentina hay 3 momentos que uno podría decir que son constitutivos. Uno es la formación de la nación en 1880, ¿no? Que es una formación de la nación, diría, de carácter excluyente, en el sentido de una nación que es pensada para muy pocos, uh-huh. y de hecho no es casual que en ese entonces todavía no existía el voto universal, por ejemplo, y no es casualidad también que quienes usufructuaron el rol de la nación en el mercado mundial fueron también muy pocos, uh-huh. ¿no? Entonces, es el de la conquista del desierto, sin lugar a dudas, es un momento constitutivo. Después, otro momento constitutivo, diría antagónico a ese, es el del 17 de octubre del 45, ¿no? Sí. Que también reaparece permanentemente como memoria y que es, de alguna forma, la contestación a ese momento inicial de fundación de la nación, y que tiene que ver con la emergencia también de un nuevo actor en la sociedad argentina por aquel entonces, ¿no? Con una posibilidad de un modelo alternativo al modelo liberal de aprovechamiento de ventajas comparativas, que fue el que surgió en 1880, ¿no? Que era un modelo más industrializador, sustitutivo de importaciones, etcétera. Y después un tercer momento, me parece, constitutivo, que es el del 24 de marzo del 76, uh-huh. ¿sí? Que es el intento de restitución, ¿no? De sepultura de aquel momento anterior al que me refería recién, que es el del 45, y de restitución del proyecto de la generación del 80, uh-huh. ¿no? Obviamente en nuevas circunstancias, porque eso siempre aparece, ¿no? Más allá de que aparezca la remisión a la historia, siempre también aparecen las novedades vinculado a un nuevo mundo, a un nuevo contexto. Y entonces es un momento, el 76, inspirado en la restitución de aquel proyecto histórico del 80, pero en un contexto donde nos
en presencia de una ola autoritaria en el conjunto de América Latina, como por lo menos en el cono sur de América Latina, como hablábamos algunos bloques atrás, y también con la emergencia de un nuevo proyecto global, ¿no? Que era el proyecto del neoliberalismo, ¿no? Que había estado agazapado por lo menos hacía unas cuantas décadas a nivel internacional, ¿sí? Por lo menos durante lo que fueron conocidos como los años dorados del capitalismo en la segunda posguerra, ¿sí? Y que finalmente empezaba a asomar en este rincón del mundo, en América Latina, pero que después se iba a consolidar a nivel internacional, ¿no? Por lo menos muy claramente en Inglaterra y en Estados Unidos, con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan, ¿no? Pero que se iba a consolidar después a nivel global muy fuertemente en los años 90 con la caída del muro de Berlín en 1989 primero, y después en 1991 con el desmembramiento de la Unión Soviética, y por lo tanto la constitución de un mundo ya no bipolar como el que habíamos vivido entre 1917 y 1991, sino ya, o 1989, sino ya un mundo unipolar, ¿no? A partir de ese entonces, ¿no? Entonces diría que desde 1976 hasta acá vivimos como diferentes intentos, ¿no? De constitución de ese proyecto histórico de nación excluyente, pero en un mundo asignado por este nuevo modo de existencia del capitalismo, que es el neoliberalismo. Y en este contexto en particular, esta revisión tiene una característica singularísima, que es de alguna forma la identificación con una potencia global que es Estados Unidos, en un contexto donde a contrapelo de lo que, o a contramano de lo que ocurría en los años 90, cuando era el auge de Estados Unidos por la caída de la Unión Soviética, el auge de la idea de la globalización, ¿no? de la existencia de una aldea global sin frontera, con crecimiento ilimitado, etcétera. Bueno, en este momento estamos identificados muy plenamente con Estados Unidos en un contexto de declive de esa potencia, de surgimiento de nuevos actores a nivel global, y también en un momento donde atravesamos, por lo menos me parece, y esto es lo que creo que constituye quizás la mayor novedad de este momento actual, la revisión de un proyecto histórico en Argentina, pero en un contexto de profundas transformaciones globales, en el sentido de la transición global que señalaba recién, pero también de profundas transformaciones tecnológicas, ¿no? Me parece que eso es algo que todavía estamos mirando un poco atónitos y atónitas, con mucha dificultad para asir ese tipo de cifras que reconfiguran un poco los tipos de relaciones sociales a los cuales estábamos acostumbrados, y que creo que adquirió un tono muy, muy vertiginoso a partir de la pandemia, ¿no? Así que me parece que un poco en eso estamos, ¿no? En ese diálogo entre historia reciente, un poquito más más viejita de nuestro país, y un contexto global y una coyuntura y una etapa, digamos, de desarrollo de fuerzas productivas que me parece que nos pone en un lugar de incertidumbre y de mucha, ahí sí, de cierta novedad, ¿no? Que hay que prestarle atención. Es un momento como difícil porque además, como bien decís, hay que mirar y analizar e investigar lo que está sucediendo, o sea, en tiempo real, así que no deja de ser complicado, pero cuán necesario siempre la mirada y el abordaje fundamental de las ciencias sociales, sobre todo para estas cuestiones, ¿no? Que siempre tratamos desde aquí de enaltecer y valorar en su conjunto. Mirá, te iba a decir justo que hay un profesor que con eso tenía mucho aprecio de aquí de mi universidad, Federico Schuster, epistemólogo, que siempre me decía, mirá, es un momento interesante para estudiar desde la ciencia política, lástima que nosotros también vivimos y sufrimos acá, ¿no? Claro. Que de alguna manera nuestras inquietudes, nuestras indagaciones están a flor de piel, pero también al mismo tiempo, bueno, nada, sufrimos un poco cuando se producen ciertas transformaciones que nos preocupan y
y nos generan disgusto, malestar, insatisfacción, etcétera. Sí, pero bueno, es necesario poder, que mejor, digamos, que los cientistas sociales para parar la pelota un segundo, mirar, analizar y dar, no sé si respuestas, no sé si soluciones, pero por lo menos analizar todo el conjunto, las variables, dar algunas pistas, pautas, incitar a la reflexión, ¿no? A decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasará? Me parece que es necesario, sigue siendo tan necesario como desde el inicio de los tiempos, ¿no? Todo ese proceso. Lamentablemente se nos acabó el programa, Andrés, pero bueno, quedará pendiente alguna otra charla sobre algún otro tema más adelante. Te agradezco muchísimo por todo tu relato, tu experiencia y todo lo que has compartido con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto enorme hablar contigo. Gracias. Hoy escuchamos Será perché ti amo de Julien Doré y Helen Ségara, o Amañá por Simone, Yo Caníbal, Patricio Rey y sus redonditos de ricota, y Tumbas de la Gloria por Fito Páez. Recordad que podés escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y YouTube. Búscanos como Macroscopio FM UNAM, suscríbete y danos tu apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.